Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda el profesor de Biología Vladimir Mendoza y el tema que vamos a desarrollar esta semana es al respecto de los ciclos biogeoquímicos. Para poder entender mejor este tema hay que recordar lo que hicimos en la clase anterior. ¿Qué tema fue el que hicimos en la clase anterior? Fue ecología. Y dentro de ecología habíamos visto una serie de factores sin vida que forman parte de los ecosistemas. Uno de esos factores, recordarán ustedes, era el suelo, otro el agua, otro la atmósfera. Profe, ¿y por qué me tengo que acordar de esto? Puesto que vamos a ver por lo siguiente. Sucede que todos los seres vivos estamos formados por materia y los seres que no son vivos también están formados por materia. Entonces, se ha logrado observar en la naturaleza que la materia fluye de los seres inanimados hacia los seres vivos y regresa de los seres vivos hacia los seres inanimados. ¿Qué quiere decir eso? Que la materia está, digamos, fluyendo constantemente entre los seres vivos y los seres no vivos. Y eso, digamos, es consecuencia de un principio que dice lo siguiente y que lo he puesto acá en la diapositiva. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, los ciclos biogeoquímicos, ¿cómo lo podríamos conceptuar? Como el flujo de la materia y energía desde el medio hacia los seres vivos y desde ellos hacia el medio. Es un concepto bastante simple para que usted pueda entender cómo la materia va circulando entre la materia viva y la materia no viva en forma de un ciclo bio. Geo, tierra y químicos, los elementos químicos, ¿no? Justamente vamos a empezar hablando de ellos. Veamos una siguiente diapositiva con más énfasis. Mire, observamos acá en la parte central un ser vivo que es una planta y algunos medios o algunos factores, elementos químicos y moléculas que la rodean. Todos sabemos que la planta utiliza la luz del sol para fabricar su alimento, hacer fotosíntesis. Producto de ese proceso, la planta libera oxígeno. Pero también sabemos que para que esto suceda adecuadamente, además de usar la luz del sol, la planta usa dióxido de carbono y usa agua. La planta entonces produce su alimento, se reproduce, crece y la planta va a servir de alimento de los herbívoros, los cuales entonces van a comerse a la planta. Pero de alguna forma práctica, si el herbívoro se come a la planta, indirectamente también está consumiendo los elementos químicos, las moléculas que habían en el ambiente. Ese herbívoro de pronto hará la defecación, producto de los procesos digestivos, y esas heces contienen justamente elementos que han venido de la planta. Esos elementos a través de la defecación regresan al suelo y de esa manera esa materia que llegó al ser vivo nuevamente regresa a la tierra, que es un ser no vivo. Entonces, lo que vemos acá básicamente es una explicación bastante interesante. Sabemos que el ecosistema necesita energía y materia. Entonces las plantas, los productores transforman esa energía y la almacenan. Entonces esa planta o esa materia, perdón, almacenada constituyen a los seres vivos de los ecosistemas. Profe, ¿cómo están formados estos, no? Por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, los cuales nuevamente pasarán a otro ser vivo a través de las relaciones de alimentación de las cadenas tróficas, y cuando ese ser vivo se muera o en su defecto pues haga un proceso biológico como la defecación, va a regresar parte de la materia que había consumido. Y de esta manera entonces vemos cómo la materia va del ser vivo hacia el medio y del medio hacia el ser vivo. Eso es o eso es mejor dicho un esquema o un concepto para entender los ciclos biogeoquímicos. Profe, ¿cuáles son esos ciclos? No, aquí están, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el ciclo del agua, el ciclo del oxígeno, del azufre, del carbono, del nitrógeno, del fósforo. 6, y hay algunos más. Sin embargo, vamos a ver solamente algunos. Vamos a ver el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del oxígeno. Estos cuatro principalmente. Empecemos por el ciclo del agua, el más básico, el que todos conocemos desde la primaria.
Ahí tenemos, mire usted, un esquemita bastante sencillo. Vemos que en el planeta pues hay aguas, ¿no? En en el océano, agua dulce, las cuales al ser expuestas al calor del sol van a generar un proceso que se llama evaporación, en el cual el agua va a cambiar de un estado líquido hacia un estado sólido, gaseoso, perdón, producto del calor. Esa agua que se evapora, ese vapor de agua, se va a condensar. Al condensarse en las nubes, se va a enfriar y producto de ello va a empezar a precipitar. Al precipitar en forma de lluvia, va a regresar el agua a la tierra, de la atmósfera de la nube regresa nuevamente al suelo. Y de esta manera el agua va, como usted se da cuenta, hacia la atmósfera, hacia las nubes y luego regresa otra vez. Vemos el ciclo del agua, bastante sencillo de explicar, ¿no? Una primera etapa es la evaporación, la condensación y la precipitación. Muy bien, sencillo, profe, interesante, solo para recordar. ¿Cuánto de agua hay en el planeta? Se sabe que el 66,6% del planeta es agua, o sea, las 2/3 partes del planeta es agua. Por eso de ahí la importancia, ¿no? Un ser vivo está formado por alrededor del 75% de agua. También importante entonces conocer este ciclo del agua: evaporación, condensación y precipitación. Bien, dejemos el ciclo del agua de lado y ahora veamos el ciclo del carbono. Y veamos esto de manera interesante porque el carbono en los seres vivos se encuentra principalmente en forma de CO2. Y también el carbono en los seres vivos se encuentra formando parte de las biomoléculas orgánicas. Entonces, profe, ¿cómo es que este CO2 llega a la atmósfera? Bueno, el CO2 llega a la atmósfera debido a la respiración de las plantas y animales. Usted cuando respira elimina aire y ese aire contiene principalmente CO2. Las fábricas, los autos producen CO2 también, producto de la combustión de combustibles fósiles, petróleo, gasolina. ¿Y ese humo que contiene? CO2. Ese CO2, ese dióxido de carbono, ¿quién lo aprovecha? Las plantas. ¿Y las plantas qué hacen con el CO2? Fotosíntesis. Y producto de la fotosíntesis la planta liberará oxígeno, el cual los animales respiran. Pero también estas plantas que tienen sus hojitas, sus frutos, van a ser consumidas por los animales, por los herbívoros. Y entonces, ¿qué sucede? El carbono que usted estaba viendo acá en la atmósfera se incorporó a la planta hace fotosíntesis, se desarrolla, forma hojitas, frutos, y el herbívoro se come esa planta. Y también de una manera indirecta está incorporando el carbono que había en la atmósfera. Y ese herbívoro con ese carbono formará sus proteínas, formará sus biomoléculas orgánicas. De pronto ese herbívoro puede morirse. Y entonces, ¿qué ocurre con sus restos? Empiezan a desintegrarse en el suelo. Y entonces el carbono que estaba en el ser vivo empieza a devolverse al suelo. ¿Se dan cuenta? Profe, si pasan millones de años, los restos de ese ser vivo, los restos de carbono de ese ser vivo, ¿en qué se van a transformar? En fósiles, en combustibles, como vemos pues en el caso de los dinosaurios. Profe, y también lo mismo sucede en el mar, pasa igualito. Las algas del mar usan el CO2 del agua, que está en la atmósfera, que está en el agua, y luego producen oxígeno y son alimentos de peces pequeños que a su vez serán alimentos de peces más grandes. Y cuando ellos mueran, se fosilizarán. Y el dióxido de carbono entonces que estaba en la atmósfera, en el agua, pasó hacia los seres vivos del agua y luego al morir regresarán al sustrato del suelo, formando fósiles y combustibles. Entonces vemos claramente cómo el carbono va del medio hacia los seres vivos y de los seres vivos cómo es que regresa nuevamente hacia el medio. Entonces esto, chicos, es algo importante que usted debe recordar, el ciclo del carbono. ¿Ya? Ahora, algunas propiedades importantes del CO2, del dióxido de carbono, que favorecen a nuestro medio ambiente o a nuestro ambiente. Vemos, y antes de eso, disculpen, antes de eso, hablemos de los reservorios principales del carbono. ¿Cuáles son? Como ya lo hemos estado viendo, ¿no? La atmósfera en forma de CO2, los océanos que también tienen pues carbono inorgánico, los sedimentos en el fondo, ¿no? Donde están los combustibles fósiles, y los movimientos anuales de carbono que ocurren debido a procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos. Son los principales reservorios de carbono. Prácticamente en toda la Tierra hay carbono. Ahora sí,
veamos una, digamos, propiedad del dióxido de carbono en particular. Miren, si vemos aquí, en este lado, en esta imagen de la izquierda, vemos la atmósfera de la Tierra y vemos que sobre la atmósfera hay una capita de color medio anaranjado que contiene gases que se llaman gases de invernadero. Dentro de estos gases de invernadero, miren, encontramos compuestos que tienen carbono, ¿no? Que tienen un carbono en particular. ¿Qué hacen esta capa anaranjadita que vemos acá? Miren, lo que hacen es atrapar parte del calor que el sol nos brinda. El sol brinda radiación solar en forma de calor y la Tierra lo va a reflejar, lo va a disipar. Sin embargo, debido a la presencia de esta capa de gases invernaderos, como vemos por acá, como el metano, como estos compuestos derivados del carbono, ellos atrapan parte de ese calor que se está irradiando. Al atraparlo, generan que la Tierra tenga una temperatura óptima para la vida, 15 grados en promedio. Entonces, si no hubiese esta capa de gases, no habría vida en la Tierra, la temperatura sería muy fría. Entonces esta capa es la responsable de dar la temperatura promedio que tiene la Tierra. Entonces, pregunta, ¿qué pasaría si esta capa fuese más gruesa? Digamos, ¿atraparía más calor o menos calor? Atraparía más calor. Y si atraparía más calor, ¿qué sucedería? La temperatura de la Tierra aumentaría. Y eso es lo que estamos viendo, digamos, estos últimos años. ¿Por qué? Porque en los últimos siglos, en los dos últimos siglos, particularmente siglo XX sobre todo, hay una mayor emisión de dióxido de carbono, debido a que hay una mayor cantidad de industrias que utilizan combustibles fósiles y también de una gran cantidad de parqueo automotor, que produce una gran cantidad de CO2. Eso hace que la capa de los gases invernaderos sea más gruesa, por lo tanto retiene más calor. Y al retener más calor, ¿qué es lo que sucede? El efecto invernadero natural, ese que mantenía la atmósfera o la Tierra a una temperatura idónea, aumenta, generándose el calentamiento global, que es lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Entonces ya saben, chicos, un efecto natural del CO2 en la atmósfera, del carbono en la atmósfera, es el efecto invernadero, el cual permite mantener una temperatura idónea en la Tierra, puesto que atrapan parte del calor. Pero ¿qué estamos viviendo en los últimos años? Un incremento del CO2 por los combustibles fósiles de las industrias que lo utilizan y por también el parqueo automotor, muchos carros. Eso ha generado que el efecto invernadero aumente y por lo tanto aumente la temperatura de la Tierra y estamos viviendo el calentamiento global. Es un efecto pues del dióxido de carbono. Chicos, ahora vamos a hablar del ciclo del nitrógeno, pero esto ya lo vemos en el siguiente video.